Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Salmo 94. Bienvenidas, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Se recuerdan, en el programa anterior comenzábamos con el profeta Daniel, la certeza de la victoria final. Estuvimos viendo un poco el trasfondo político y social de este libro, y para hoy les pedía que se prepararan el texto sobre el que vamos a trabajar durante estos programas, que eran los capítulos 1 al 14 del capítulo 7 de Daniel, el anciano y el hijo del hombre. La visión de las bestias, dicen algunas Biblias. Pues bien, si les parece, vamos a leer el texto, que es un poquito largo y nos va a quitar espacio, pero bueno, pues la palabra es la que tiene que ocupar nuestro lugar. Pues bien, vamos a ver ese capítulo 7, versículos 1 al 14, en el que vemos esa visión de las bestias y esa visión del anciano y del ser humano. Dice así: el año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi cómo los 4 vientos del cielo agitaban el océano, y cómo 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado con 3 costillas en las fauces entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia, parecía a un leopardo con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas a la que les dieron el poder. Después de mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba ya observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Mientras yo seguía mirando, preparando unos tronos, y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando, fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando, y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue postrando ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Pues este es el texto, hermanas y hermanos, sobre el que vamos a reflexionar durante estos programas. Pues bien, ¿cuál es la situación de estos 14 versículos en el conjunto del libro de Daniel? El libro de Daniel presenta varias peculiaridades. La primera consiste en que está escrito en 3 lenguas. Daniel 1, 2 y 4a aparecen en hebreo.
Daniel 2, 4b, 7 y al 7:28 en arameo, y Daniel 3, 24 al 90, 13, 1, 14 y 42 en griego. La segunda particularidad estriba en que el libro ha sido calificado como profético desde la perspectiva cristiana, mientras que la Biblia hebrea lo ha situado en un lugar distinto al que ocupan los libros proféticos, colocándolo casi al final, pues tras el libro de Daniel solo aparecen Esdras, Nehemías y Crónicas. En nuestro comentario contemplamos cómo el libro de Daniel, desde la óptica cristiana, porque es considerado un libro profético. La tercera nota radica en la misma estructura del libro. Los capítulos 1 y 6 se caracterizan principalmente por ser historias ejemplares, donde Daniel y sus 3 compañeros salen siempre vencedores de las insidias de los paganos, a la vez que el Dios de Israel es reconocido por todos como único Dios. Los capítulos 7 al 12 contienen muchas visiones, como las que acabamos de leer, en las que Dios se revela a Daniel. En la sección final, del 13 y 14 narra el triunfo de Daniel sobre los malvados y ridiculiza la nulidad de los ídolos. Centrémonos en Daniel 7 al 12. Aunque desde la perspectiva cristiana consideramos la obra de Daniel como un texto profético, no podemos olvidar que estos capítulos pertenecen a una corriente religiosa especial llamada apocalíptica. ¿Qué es la apocalíptica? La apocalíptica es una forma de pensamiento religioso. En referencia a los textos bíblicos, comienza a principios del siglo II a.C. y acaba a finales del siglo I después de Cristo o inicios del segundo. Contempla la humanidad tan corrompida por el mal que sólo la intervención directa de Dios puede liberarla. La sección de estos capítulos, del 7 al 12 de Daniel, fue escrita durante el periodo de opresión de Antíoco IV Epifanes, que ejerció sobre el pueblo judío. En aquella época había 2 situaciones que tenían al pueblo de dolor. Por una parte, la persecución despiadada del rey contra la cultura y la religión judía, y por otra, la constatación de que muchos judíos, cansados de sufrir, abandonaban la fe y se pasaban al paganismo. Cuando el mal y la opresión visten de luto al pueblo hebreo, nace la apocalíptica. Un grupo de judíos piadosos deciden rebelarse contra la opresión de Antíoco IV, pero su revuelta no será armada, sino que tomará el cariz de resistencia activa y pacífica. Los maestros de esos grupos no animan al pueblo a combatir militarmente contra el opresor, sino que dan a sus hermanos judíos elementos útiles para sobrevivir en una situación desesperada, haciéndoles saber que la vida, en último término, reposa en las buenas manos de Dios y que el mismo Señor concederá la victoria a quienes resistan la prueba. En definitiva, los apocalípticos enseñan que el que aguanta, gana. Es decir, que quien resiste activa y pacíficamente las pruebas obtiene la victoria final. Los sabios que redactaron estos capítulos de Daniel, del 7 al 12, no podían describir directamente la realidad opresiva que vivían, pues la policía de Antíoco IV hubiera acabado con ellos rápidamente. Tuvieron que describir la realidad disfrazándola, y por eso en Daniel 7:1-14, que es nuestro texto, refieren 4 bestias feroces y 2 personajes misteriosos: el anciano cargado de años y el hijo del hombre. Tras la violencia de las fieras se oculta la persecución padecida por los judíos durante su historia, y especialmente la atroz opresión de Antíoco IV. La figura del anciano trasluce la presencia de Dios, que no abandona a su pueblo. Escondido tras la forma del Hijo del Hombre, aparece la comunidad judía que con tenacidad resiste la prueba. ¿Cuáles son, hermanas y hermanos, los elementos del texto?
Pues son 4, pero me da que hoy solo vamos a ver el primero, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en el versículo 1 de este capítulo 7, lo que podríamos decir el disfraz histórico de la visión. La visión está situada en el primer año de Baltasar, rey de Babilonia, como dice el encabezamiento, el primer versículo. Sin embargo, al consultar la historia babilónica, constatamos que no hubo ningún monarca llamado Baltasar. El rey Baltasar, que Daniel 5.1, 7.1, 8.1, es pura ficción. Pues aunque el último soberano babilónico, Nabonido, tuvo un hijo llamado Baltasar, este nunca llegó a reinar y solo fue gobernador de la capital antes de su caída en manos de Ciro en el año 538. El receptor de la visión y quien la pone por escrito es el mismo Daniel, que lo vemos en los versículos 1 y 28 de este capítulo 7. ¿Pero quién es Daniel? Daniel es el personaje central del libro. Pero si leemos el texto con atención, apreciaremos cómo su psicología cambia constantemente. A lo largo de Daniel 1.6, del capítulos 1 y 6, aparece asociado a sus compañeros con quienes alcanza un puesto relevante en la corte. En cambio, en Daniel 7.12, capítulos del 7 al 12, le presenta como un personaje misterioso y capaz de recibir las más complejas visiones, mientras que en los capítulos 13 y 14 lo describe como un muchacho casi desconocido que resuelve situaciones insólitas. ¿Quién se esconde tras el rostro de nuestro personaje? Daniel no es una figura desconocida en la Biblia. El libro de Ezequiel menciona a un tal David, junto a Job y Noé, como prototipo emblemático de intercesión. Lo vemos en Ezequiel 14, versículos 14 y 20. Esdras refiere un sacerdote llamado Daniel que regresa del exilio en su capítulo 8, versículo 2. Y también fuera de la Biblia aparece Daniel. La literatura de Ugarit le caracteriza con la justicia y sabiduría. Así que en definitiva Daniel era un personaje legendario del Próximo Oriente, por eso muchas tradiciones antiguas se refieren a él. El autor de Daniel 7.1.28 enmarca la historia en la época de un rey inexistente, Baltasar, y la sitúa en la visión de un personaje legendario, Daniel. De ese modo, el autor podía hablar de la persecución de Antíoco IV, refiriéndola a la época de un monarca desconocido, y podía expresar los sentimientos de los judíos oprimidos por boca de Daniel sin levantar sospechas en los perseguidores. Pues bien, hermanas y hermanos, se nos echa el tiempo, lo vamos a dejar aquí. Nos quedan 3 elementos del texto. Les pido que lo vayan repasando durante esta semana. Y se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido, hermanas y hermanos, que una vez más se unan conmigo en esta oración. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues les pido, hermanas y hermanos, que nos volvamos a ver en la próxima semana. Les convoco al próximo programa de este Crecer Juntos, de este programa, su programa en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, de repasar esos 14 versículos del capítulo 7 de Daniel. Y bueno, ya saben, como siempre, no olviden que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu
internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.